En este mundo hay un lugar enorme llamado Tomorrowland, el festival de música electrónica más grande del mundo, al cual siempre soñé ir desde que existió. Y después de tantos años, por fin se hará realidad. Ya no lo vería detrás de una pantalla. Estaba a punto de vivir y contemplar el sueño con mis propios ojos. Hasta que algo malo pasó. El escenario del festival Tomorrowland fue consumido por las llamas. El escenario principal del festival colapsó en un fuerte incendio. Tomorrowland en llamas. El escenario principal de Tomorrowland se acaba de incendiar. Por primera vez en la historia de Tomorrowland, el escenario principal ardió en llamas. Nunca había pasado esto, y muchos que no fueron se alegraron por pensar que se arruinó el festival. Así que vamos a demostrar que la música es mucho más que un escenario principal. Se incendió el escenario principal. Ay, no. A tan solo 2 días del festival se prende el asunto, literal. ¿Pero qué pasó? Resulta que estaban haciendo pruebas con los fuegos artificiales porque en el main stage, pues obviamente el show, pues incluye fuegos artificiales. A la hora de hacer pruebas pasó el incidente de que se quemó el escenario. Y está grave porque ese escenario es el principal del evento. Es el más grande de todos los escenarios que hay en Tomorrowland, y que se haya incendiado es algo no tan bonito. Ya Tomorrowland dijo que va a seguir con ciertas actividades. Entonces aquí hay de 3 sopas. O se sigue el evento a pesar de que no hay escenario principal, se atrasa por 1 o 2 semanas o más tiempo, o se cancela. Y si eso pasa, ¿qué vamos a hacer 2 semanas en Bruselas? No tengo ni la menor idea. Chale. Para colmo, convencí a Luis de que viniera conmigo y se incendia el asunto. Primera vez que vamos a poder conocer el escenario principal y se quema. Bueno, nosotros tenemos una suerte, porque cuando ha pasado eso en ninguna de las ediciones anteriores. Pero bueno, hoy estamos en Ámsterdam, mañana tenemos que irnos a Bruselas en autobús, así que esto será toda una aventura. Allá vamos. Bueno, ya estamos aquí en la estación, ahora sí, ya llegó el día. Nosotros decidimos irnos en camión de aquí de Ámsterdam hasta Bruselas. Y tuvimos que tomar este tranvía con este número y con, bueno, así se llama el tranvía. No sé cómo se pronuncia porque está en holandés, pero es ese mero. Ahora sí que al parecer donde quiera que estés en Ámsterdam, mientras tenga ese número y ese nombre, te lleva directo a casa y te decides ir en camión. Y te deja en la estación que se llama Amsterdam Stoldelgem. No sé cómo se pronuncia, pero ese es el que están viendo en pantalla, ese mero. Nos vamos a hacer unas 3 horitas de camino para dormirnos un rato. En cuanto al escenario, no nos han dicho qué pez. El único comunicado que han dicho es que ya recibieron pues a los que van a hospedarse en Dreamview. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Continuamos. Algunos centímetros más tarde. Ya llegamos a Bruselas y estamos en camino al hotel. Son las 5, como 5:20, pero tenemos la prefiesta a las 6. Pero bueno, vamos ahora sí que corriendo. Ya llegamos al hotel, estamos en el lobby y pues así que digas muy tematizado. ¿De dónde? Lo único tematizado pues es eso de allá y ya, es todo. Definan tematizar. Al parecer ahí dan la información de cómo nos van a traer, cómo nos van a llevar y todas las cositas que necesitamos, los accesos y todo para el evento. Y ahí puedes encontrar el periódico gratuito de Tomorrowland que se actualiza todos los días. Y una pantalla con los horarios de desayuno, de transporte y demás información importante. Les explico el contexto. Yo tengo un amigo que es DJ, entonces él fue el año pasado a Tomorrowland y por ir el año pasado le dieron acceso a la preventa de boletos de Tomorrowland antes de que lo sacaran a venta general a todo público. Y pues nos dijo a nosotros, yo dije, pues jalo, convencí a Luis. Entonces él ahorita ya llegó, ahorita lo estamos esperando. Entonces por eso estoy aquí el primer fin de semana. No nos han dado noticias de qué onda, qué va a pasar mañana, pero vamos a ver cómo se vive después de que se incendió el asunto. ¡Se logró! ¡Por fin! ¡Hurra! Y ahora sí estamos en el hotel. Pero sí, como pudieron ver en la área donde está lo de Tomorrowland, te entregan pues tu kit de Tomorrowland. Parece mucho alboroto solo por una pequeña cangreburra. Así que toca unboxing. Pero antes de hacer el unboxing les quiero decir una cosa. ¿Cuál es mi boleto? Porque hay un buen de tipos de boletos para el Tomorrowland, que son los generales, los de Global Journey y sepas que 8 cuartos más. Nosotros compramos un boleto que es VIP. No te incluye los vuelos, pero te incluye la prefiesta aquí en Bruselas antes de Tomorrowland. Te incluye hospedaje en un hotel, como pudieron ver. Transporte de ida al evento y de regreso al hotel. Las entradas a Tomorrowland, obviamente. Y el martes como algo de relajación o algo así. No, ahí no me quedó muy claro. Y pues te envían la cajita personalizada con tu nombre y toda la cosa. Ese boleto costó como 2,000 y algo euros. O sea, como $2,300 aproximadamente. No más el boleto. El vuelo de ida y de regreso ya depende mucho de con cuánto tiempo de anticipación lo compro. De ida me costó como $1,200 aproximadamente. Y de regreso también me costó lo mismo. Solo que pues son escalas. El gasto que nos hicimos para irnos en camión
Tomorrowland de Ámsterdam aquí a Bruselas, si lo reservas con 2 semanas de anticipación, te cuesta aproximadamente 28 euros. O sea, como 32 dolaritos aproximadamente. Pero si compras el boleto un día antes, te cuesta 31 euros. 31.50 para ser exacto. O sea, 36 dólares. Entonces, hasta ahorita llevamos todo esto gastado. No quiero ver, pero bueno, yo llevo ahorrando desde hace tiempo, entonces pues bueno. Dicho esto, unboxing. Primero tenemos aquí una cartita que nos dice lo del desayuno, a qué hora es y el reglamento del hotel. Y tenemos este mapita. Ese era el caminito de regreso al transporte. Se ve pequeño el tramo, pero no lo es. Más adelante verán por qué. Por ejemplo, nuestro hotel se llama Martínez Bruselas y el autobús es la plataforma 4. Siguiente, tenemos ahora sí lo que nos dieron, como vieron, esto que parece chocolate Willy Wonka. Como pueden ver aquí viene personalizado con nuestro nombre. Tapo lo demás porque pues me pusieron otro apellido que no era. Y arribita de esto también viene tu nombre. Entonces está bien padre. Y viene con mi nombre también. Está todo en inglés. Bueno, básicamente te dan la bienvenida, que es lo de la prefiesta y los horarios y todo. ¡Ay, qué bonito! Espérense, y viene esta pulsera. Es la del transporte. Después tenemos... ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Ábrete! Mediante Tomorrowland Music Game. ¿Qué es esto? Ándale, pues. Bueno, viene así. Tienen estas cositas y atrás tiene un código QR. Vamos a ver. Supongo que ponen la música más sonada de este año. Ok. 2013, vamos a ver. En estos tiempos yo ya empezaba a conocer más de electrónica y toda la cosa. Y eso solo fue la primera parte de lo que sí. Y tiene sus fichitas personalizadas de Tomorrowland. ¡Ay, wow! ¡Ay, sí está bien padre, bien! Mírenlo más de cerquita, aprecienlo. ¡Wow! Tiene su lapicero o su pluma, no sé qué sea. Si hubieran puesto a Vichy, me hubiera puesto a chillar. ¡Ah, qué bonito! Y pues ya es todo lo que viene adentro. ¡Ay, qué bonito, gente! Se buscan amigos que sean conocedores de música electrónica para jugar este juego conmigo, por favor. Bueno, ahora sí toca arreglarnos para irnos a la prefiesta. Vamos a pedir Uber para ir. Hemos llegado por fin al lugar. ¿Estás listo, Luis? No. ¿Por qué? Palabras profundas. Y nos empiezan a recibir con ellas. ¡Wow! Y ahí está el loguito de Tomorrowland. Y señores, bienvenidos a la prefiesta de Tomorrowland. Hay muchos restaurantes donde puedes comer y asientitos y toda la cosa. Está ¡wow! Parece una estación de trenes. Ok, la prefiesta es en un lugar cerrado. Nos va a dar calor. Allá se puede ver que está el logo de Tomorrowland. ¡Wow! ¡No me la creo! ¿Qué hacemos? ¡Trabaja! ¡Tiene que trabajar! ¡Mañana, mucho mañana! ¿Estás emocionado? Es que yo soy muy nuevo en este mundo y la verdad no le sé. Tú me tienes que enseñar cómo es esto. Sé del mundo, entonces te puedo enseñar. Va. No sé qué DJ está tocando ahorita. Excelente. Pero quiero presentarles a Jorge. Él es un DJ y él es el que me está ayudando a que cumpla mi sueño. ¡Vamos por cerveza! Yo no tomo. Vas a probar el solo vida de Tomorrowland. Es bien espumoso. Así. No. Este es el solo vida. Es una bebida de Tomorrowland que es como una bebida muy espumosa de aquí. Y básicamente es esa. Es como un vinito espumoso. Y pues estos son los precios. Está medio cariñosito, pero pues es que es Tomorrowland, ¿no? ¡Un chico me está viendo! ¡Ayuda! Y aquí te empiezan a insertar la merch donde hay sudaderas, gorras, banderas. Pero recomiendo que te esperes a las del festival. Ahorita estamos en la parte de hasta atrás del festival donde se encuentra toda el área de comida. Por ejemplo, esto es lo que cuesta 6 euros, 13 euros. Depende mucho el tamaño, claro. En esta parte tenemos área de sushi, al parecer. Todo cuesta 6, 13 y 15 euros. También está un área de carne. Y eso es lo que cuesta. Bueno, aquí ya está variando entre 4 o 15 euros más o menos. Quesadillas. Y acá están todas las mesas. Y pues en el centro está como el bar. Y aquí te puedes sentar y puedes comer y toda la cosa. Entonces, no está tan mal. Y bueno, ya desde aquí así se ve el asunto. Si se fijan atrás de mí, sigue de día. Son como las 9 de la noche y sigue de día. Pero bueno, más al rato van a tocar DJ sorpresas. ¡Street Party! ¿Ahora quién sigue? ¡Ay, bestia! Shaka.
Ya estamos de camino a Tomorrowland en el camioncito que nos viene incluido. Y Tomorrowland dijo que sí, lograron hacer un escenario principal. Entonces aquí la misión es ver cómo se ve el escenario. Creo que el escenario va a ser como tipo el de 2005. No sé, nunca fui, pero creo que ese era el primer escenario. No sé qué tanta magia hayan hecho, pero pues es Tomorrowland, ¿no? Pero señores, aquí no importa si hay escenario principal. Aquí lo que importa es que se sienta la música, la vivamos y la disfrutemos. No necesitamos un escenario para vivirlo chido entre todos. Y eso es lo bonito de este ambiente. Y además este será el único Tomorrowland en el cual se vivirá un ambiente muy diferente. Entonces este Tomorrowland va a ser único. Pero primero tenemos que resolver un problema. A la pulsera de Luis se le cayó el chip. Entonces sin el chip, pues no puede entrar. Entonces vamos a ver si lo pueden cambiar. Supuestamente hay un lugar donde las arreglan, me dijeron, pero pues vamos a ver si sí. Bueno, después de caminar un largo tramo, llegamos yo creo que a lo que es la entrada, creo. Pero a nuestro alrededor tenemos todas estas cositas que al parecer son para recoger brazaletes. Quienes no los tengan, espérate, ¿dónde está Luis? Ya se me perdió Luis. Oh, no. Varias bromas malas después. Y acá está Luis para arreglar su pulsera. ¿Qué te dijeron? Andan checando. Ok. Dijo, ahorita vemos, joven. Mañana sin falta. Y señoras y señores, le cambiaron la pulsera a Luis por una nueva. Si se les cae el chip, no se la pongan, nada más actívenla. Y ya vienen acá y les dicen, oigan, se me cayó el chip. Me la cambian y se las cambian. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo. Y listo, ahora sí, nuestra entrada está ahí mero. Donde está el pelón hablando por teléfono, ahí. Se logró, Luis, se logró. Ahorita que pasamos la revisión tenía mi cangurera, me la estaba tardando en quitar y ya, como me tardé me dijeron, ya pásale y no me la revisaron. Ahora sí que puedes contrabandear lo que quieras, pero no sustancias tóxicas, por favor. Que leí por ahí que un mexicano justamente lo sacaron porque pues metió sustancias pegrilosas para el consumo humano. No hagan eso. Ahora sí, vamos a ver el escenario. Lo que sí, gente, es que del hotel a Tomorrowland te tardas como 45 minutos, 50 de ida y todavía otra hora en entrar. Vean, hay mucha gente para entrar. Y eso que somos el Comfort Madness o Comfort Madness, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se diga, pero ajá. Comfort Full Madness. ¡Ay, eso! Estudié un semestre de inglés. Eso nunca pasó, mate. Para que por si vienen, tómenlo en cuenta en los postes de Tomorrowland. Ojo. Y ya entramos, miren nomás, qué bonito está el asunto. Efectivamente, la moneda de Tomorrowland son perlas. Y eso es lo que valen las perlas dependiendo de cuánto quieras. Puedes cargar en efectivo o con tarjeta. Pero ya todo el proceso se los estaré enseñando para el segundo fin de semana. Ahorita la misión es buscar el Main Stage. Ok, chicos, ya desde acá se puede ver un poquito de lo quemado, pero voy a irme de espaldas. No lo voy a ver hasta que lleguemos allá. No lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Ya llegamos a la parte de atrás del Main Stage y vean, ahí está lo que quedó. Ahí está lo quemado. La estructura, las máquinas que están quitando pues todo, bestia, qué feo. Esto es lo que quedó, señores. Vean, lo poquito que quedó del Main Stage era así. Esto fue todo lo que quedó. Vamos a ver ahora sí el escenario improvisado. Este es el escenario improvisado. Las pantallotas y allá abajo está el DJ. Bueno, mira, de eso a nada. No está mal. Cacota. Y ya está todo lo que quedó. Bestia. Hicieron lo que pudieron, Mi respeto, la verdad. Ahí está, nivel. Está muy cerquita. No os dejes caer en la tentación. Bueno, ya de noche no se ve tan mal el asunto. Ahorita está tocando Love. Chicos, estamos viendo la apertura de Main Stage. A ver cómo le hacen. ¡Oh! My name is Saxwa from the Swedish House Mafia. How are you feeling? Ah, bueno, esa fue la apertura. Jeje. Es un minuto de silencio por el escenario, ¿no? ¿Qué opinas, Luis? Terrible final, pero está chido. Pues, ¿qué querías? ¿Que volara el cielo? ¿Que apareciera Jesús o qué? ¿Cómo? He echado pedos más fuertes que eso. Ok, después de haber tanteado el terreno el día de ayer, voy a explicarles por partes lo básico de todo esto. Empecemos por la pulsera. La que tenemos se llama Comfort Full Madness. Esta es el área del
Comfort donde puedes estar para ver bien a gusto el escenario desde arriba. Y aquí se encuentra el acceso al Comfort. Es importante tener la pulsera, obviamente, porque con eso tienes el acceso. Ahí está. Y así se ve todo el lugar desde aquí. Allá está el área de comidas y de bebidas. Y miren, aquí tienen la bebida de Tomorrowland, que es el Solo Vida. Créanme, esa rola está bien buena. ¡Súbele, Fede! ¡Súbele! Bueno, ya. Y también tienen un spot bien bonito para sacarte fotos y toda la cosa. No, hombre, y espérense a ver los baños. Se encuentran al fondo del Comfort. Ahí está. De ese lado, bien accesibles. Tienen su espejito para que te laves las manos, está bien padre. Y son muy privados, tienen puertas y todo. Pero vean. Así es un baño bien bonito, bien cómodo. Y huelen muy bien. Y además si mueres de calor, aquí hay aire acondicionado, te refrescas bien chido. Espérense tantito. Esta máquina que ven en los baños no es cualquiera. Es una máquina que te hace un test para medir tu nivel de alcohol. No sé cómo funcione porque yo no tomo, pero pues para quienes toman les viene muy bien. Y hay meseros que están sirviendo snacks y botanitas gratis. Thank you. Wow. Y tenemos el área de botanas muy exóticas. No sé qué sea esto, pero se ve bien bonito y bien estético. Mira nomás, es la comida más elegante que he visto que hayan servido en mi vida. A ver. Es queso con galletitas. De este lado tenemos como una mini tienda para comprarte merch de Tomorrowland oficial. Unos coctelitos por si se te antoja. Vienen con su carrito con botellas y así. De este lado tenemos las mesitas que dan vista hacia el main stage. Y aquí te la puedes pasar bien a gusto viendo el escenario principal. ¿Cómo la ven? Como dato curioso, está tocando Street Party al parecer. En la prefiesta tocaron de sorpresa. Al parecer están repitiendo su set que nos mostraron a nosotros en la prefiesta aquí. Así que sí, los DJs repiten sus sets. Vale, ahora estamos en Freedom, pero para entrar y con el Comfort, como está Symphony of Unity, que no sé qué sea eso, tienes que hacer fila para entrar. Y los del general pueden pasar a gusto. Está curioso, al parecer los van dejando pasar por horas. Es decir, ahorita están tocando. Es un Disc House Mafia. ¡Maldita sea! Ahora sí ya nos toca. Es todo eso. Y ya esta es la zona de bebidas. Está chiquito realmente. Ahora, señores, vamos con los precios. En el Comfort del Main Stage son así. Por ejemplo, si quieres una bebida te cuesta 33 perlas, 112 perlas, a la peste, 203 euros. ¿Qué? Si no tomas, lo que te ahorras. Y la comida está así. Por ejemplo, una hamburguesita te cuesta como 12 euros, o sea, 7 perlas. Es la única comida que hay aquí en el Main. En cuanto a la merch, tenemos camisas, sudaderas, gorras, cangureras, diferentes colores, tamaños, versiones. Hasta tienen su bocina con el logo de Tomorrowland, caray. Y el maravillosísimo elixir de la vida. Es un perfume, señores. Está bien bonito. Estoy tentada a comprarlo, pero me va a doler. Los voy a poner a decidir en el canal de WhatsApp. La bucket hat la tenemos en 60 euros. La bocina en 149 euros. Una playera está en 65 euros o 36 perlas. Una gorra la tenemos en 22 perlas o 40 euros. Esta chida cangurera la tenemos en 40 euros o 22 perlas. Y el elixir de la vida lo tenemos en 124 euros. Pues, ¿qué hace? ¿Restablece el main stage o qué? Y también hay lentes, un juego de cartas, pines, llaveros y un montón de cosas. Y bueno, ahí pueden ver los precios en perlas o en euros. Para que se den una idea, pueden ponerle pausa y detenerlo para que vean más o menos cómo están los precios aquí. Para la damita y el caballero tenemos también joyería, como no, claro que sí. Hasta aretes, mira nomás qué bonito. Estos son los precios en perlas y en euros. Y también venden un libro de la historia en la que está basada la temática de este año de Tomorrowland. Si quieres comprar una de estas cosas, puedes pagar con las perlas que están acá o puedes pagar con tu tarjeta. No aceptan efectivo, aquí el efectivo no existe. Esta es una tienda de afuerita, vamos a ver si los precios varían. He de decir que la merch aquí varía mucho. Por ejemplo, allá no venden los audífonos para proteger tus oídos, pero aquí sí. Acá tienen otro tipo de suéteres y playeras. Y estas gorras, mira nomás, por ejemplo, ese es el precio de ahí, 40 euros. Venden estampitas. Y aquí están los precios de la tienda. El elixir de la vida sigue costando lo mismo. Todavía no les voy a spoiler el escenario de The Great Library, pero aquí está el Comfort Deck donde puedes acceder con esta pulsera. Tienes que hacer exactamente lo mismo. Listo. Toda la zona. Ahora se cayó. ¡En alberca! ¡Qué padre! ¿What? Esta no me la sabía. ¿Cuál si no traes traje de baño puedes meter las patas? La carpa es un libro abierto. Y aquí está el menú de las bebidas. Chequen en los precios para que se den una idea. Aquí está en euros y aquí está en perlas. Vean todo el precio. Y hay muchos más. Esto es lo más caro que hay. Bestia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me estoy espantando, gente. Insisto, la ventaja de no tomar es que te ahorras mucho dinero. Vino al alcohol. Encontré un área de helados y los precios andan en esto. Cerca
fuera del Freedom tenemos esta área de comida. Precios que tenemos, por ejemplo, aquí, pues son estos. Acá tenemos otros precios de otra comidita y aquí están otros precios. Bueno, ya se van dando más o menos una idea de cuánto rondan los precios, ¿no? Perdón, ya no me aguanté el hambre, ya le di una mordida, pero bueno, me pedí una ensaladita con una bolita de pollo. Está buena y tiene relleno y todo, entonces para aguantar un buen rato sí sirve, sí sirve. Así es, la comida aquí sí está buena. Miren, acá chulo mexicano, wow. ¿Ven lo bonito que es esto? ¿Cuál escenario principal ni qué nada? Esto, caray, esto. Dejando México en alto, sí señor. ¡Qué loco! Ya le trajimos a Fede Legrand la bandera mexicana. Nunca pensé que estaría debajo de la bandera de mi país. Literal, tengo en mis manos al pobre pollo que estuvieron aventando en la bandera. ¿Cómo fue tu experiencia en la bandera? ¿Te gustó? Fue un héroe. Ya que les digo, ese es el con el que me llevo bien y toca bien chido. Todo lo que tienen que manejar. Chicos, vamos a ver el stage cómo quedó, pero más de cerca. Nuestro amigo Tesco nos está llevando. Vean. ¡No manches! Aquí quedó todo chamuscado, ahora sí que el maíz ya está bien quemado, men. Y de hecho sí huele quemado. Esto se está moviendo y no funciona. Todo está quemadísimo. Hasta allá atrás está la gente, hasta allá. Esta es otra parte del main. Allá está todo chamuscado también. Y esto es el detrás de lo que hay en el escenario. Aquí lo controlan todo, bestia. Oigan chicos, creo que voy a cumplir una misión. Vamos a intentar subir al escenario. Ya entendí, señores, vamos a tratar de subir ahí arriba. Uy, a ver si nos dejan pasar, ¿eh? No manchen, gente, si pasamos. Señoras y señores, el Main se ve así desde aquí. ¡Buenas noches! Se ve bien astérico. Nunca había dicho eso. Es que vean, gente, siguen saliendo de aquí. Ahora viene lo más importante, la salida del evento. Te puedes perder muy fácilmente cuando te sales, porque en el festival no hay señalizaciones de dónde tienes que ir exactamente. Si vas a Dreamville es otro rollo, pero si no, la salida para todos es la misma. Así como entraste al festival por la entrada, por ahí sales del festival, no hay otro lado. Si no sales por ahí, valiste. Les muestro. Nos estamos dirigiendo a la salida desde el main y ya tengo temporizador. Llevamos 7 minutos caminando y apenas vamos a mitad del mapa de Tomorrowland. Me equivoqué con que no había letreros. Sí hay, pero están medios confusos. En donde está este globo es porque estamos yendo a la salida. Allá dice que es ruta de emergencia, transporte público, hay también la salida, pero no te dice que te vayas tan como tal derecho. Allá dice Shurus, para allá es la salida. El problema es que allá hay un camino y acá hay otro. Es por las escaleras de allá. Ya que subes las escaleras te encuentras con esto, como que B2B te confunde. La salida, si tienes autobús, es hacia allá. Derecho, señores, derecho. Ya que llegas acá, tienes que seguir los letreros. Nuestra pulsera es naranja y ahí dice Global Journey Bus. Es para acá. De hecho, acá tienen información, pero el primer día no estaban, entonces ya para qué. Y te vas todo derecho. Vale, llegando acá, otros caminos, pero no, síganse derecho. Pues te encuentras con otro cartel y pues te sigues derecho y allá te vas a encontrar unas escaleras. Allá está la indicación de que te tienes que ir por las escaleras. Tengan cuidado porque las escaleras son así. Acá antes daban agua, pero pues ya no. O sea, te daban gratis, pero pues ya no está. Y ahora sí viene pasar el camino eterno, que es todo eso de allá. Te tienes que echar todo este tramo. Todas esas luces que ven hasta allá es todo lo que tienen que seguir caminando. Ya acá es bosque, señores. Seguimos caminando y todo ese tramo de allá que ven, todavía tenemos que caminar todo eso. Y listo, así es como llegas o llegamos al lugar donde están las plataformas donde salen los camiones. Están todas las plataformas, todas. Y aquí salen no un camión, sino varios camiones de tu plataforma. Cada plataforma tiene el nombre de los hoteles. Por ejemplo, esta es nuestra plataforma en la que nos tenemos que ir. Ahí está el nombre de nuestro hotel, Martínez Bruselas
Y listo, señores, nos tomó 53 minutos llegar hasta la estación de camión. Y eso que no había tanta gente de regreso. Y ahora falta echarnos otros 30 minutos 40 de ida al hotel. 70 years later. Se está poniendo la chida, si me permiten lo voy a disfrutar. ¿Qué está pasando? Todos estamos en el piso. Estamos aquí en Brasa, donde reservamos para cenar. Cuando entras te dan tu bebida de entrada. Esto sí te viene incluido. Que no te viene incluido son las bebidas. Y curiosamente aquí el solo vida está más barato. Bueno, aquí ya agarraron una, ¿no? Pero acá está la comidita. ¿Qué te pareció? La ensalada es una extrema obra de arte. Esta es la carnita. Yo pensé que esto era un sope, pero no. Y eso de allá es verdura. Y eso que es, creo que es pescado. Pero en general está bueno, me gustó. No es cierto, no lo recomiendo. Ahora les voy a dar un hack para pasarse hasta delante de The Great Library cuando quieran. No importa el día que sea, porque esto yo lo hice en domingo. El truco está en siempre caminar por una de las orillas del escenario. Yo me fui por la derecha, donde hay unas escaleras. Al principio te vas a topar con un montón de gente. Te va a tomar unos 5 minutos en poder pasar. Y una vez que pasas las escaleras puedes caminar más libremente. Porque dato curioso, hay mucho más espacio adelante que estando hasta atrás. Y cuando llegué, adivinen quién estaba tocando. ¡Es Steve Aoki! Saben lo que significa conseguir un pastelazo sin un cartel. Vamos a intentar. A ver si Steve Aoki nos reconoce. Vamos a intentarlo, señores. Llegó la hora de la guerra y el primer pastelazo se lo dieron al chico del cartel de cumpleaños. Y de la nada me dieron su cartel para que me viera y... Esta parte de mi vida se llama felicidad. Se logró, gente, por segunda vez lo logramos. ¡Se logró! ¡No puedo creerlo! ¡Se daba el pastelazo! ¡Eso es Steve! ¡Eso, Dimitri! Y el pastelazo se dio gracias a este compa de aquí, el cual me ayudó a cargarme y al pastelazo y se logró. Es que la vi y dije, necesita forzosamente otro pastelazo, ¿sí o no? Algunos centímetros más tarde. Ay, no, yo no venía preparada, si les soy honesta. Mi cámara también, lo de milagro, sirvió. ¿Cuál era la probabilidad de encontrarme a alguien que tuviera un cartel, encontrarme a un fan que me dijera que él me ayudaba, que me dieron un pastelazo? Se quema el main stage, pero se logra un pastelazo de Aoki. Al día siguiente. Oli. Ya es lunes, señores. Y como ven, estoy toda destruida. 3 días seguidos de fiesta, 4 horas de sueño. Me dormí solamente con una sábana encima por los 3 días. También babosa yo, no pedí cocha para dormir a gusto. Pero bueno, hoy toca lo último que incluye esta cosita de Global Union, que es el día de relajación o algo así. Listo, ya entramos al parquecito y está bien bonito. Chéquense. Vean, está bien bonito. Miren. ¡Wow! Ya nos acercamos más y aquí en la entrada hay como... ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué sea? Es como una bebida. Huele a juguito de naranja, entonces creo que no tiene alcohol. ¿What? ¿Qué es esto? Sonríe para no llorar. ¿Qué? ¿No le duele? ¿Sí dolió? Poquito, dice. El señor me dijo que lo hiciera porque ya grabé. Me va a doler. Gente, sí duele. No, sí duele. ¿Qué es esto? Ok, no está tan mal, pero sí hay que ir con cuidado. ¿Qué clase de relajación es esta? ¿En qué parte relaja esto? Que te calles, dijo. Que no se repita. Les voy a demostrar todo lo que puedes hacer estando aquí. De entrada, cuando caminas tienes distintos letreros de las actividades. Ahora sí es para que literal seas libre y explores en un bosque y hagas lo que se te pegue la gana. Y siempre tienes ayuda en todo momento. Así como la experiencia del inicio, tenemos una similar, solo que aquí puedes pisar y sentir diferentes texturas. Y es como ir en un laberinto. Vas todo por allá, por allá, por allá. Y terminas donde casi empezaste. Miren, hay para que puedas descansar así bien a gusto. Y en esta actividad puedes probar tu puntería y tienes que tirar los cositos que están allá. Puedes hacer burbujas gigantes. Puedes jugar tenis, también puedes jugar tiro con arco. ¡Está lloviendo, gente! ¡Ah! Pero tienen carpitas para refugiarte y hay frutita, ensalada y es gratis. Por acá encontramos un lugar donde te hacen masaje gratis. De este lado te hacen un ¡Por Dios, tengo miedo! Deja que me reponga y vas a ver, maldito. Vean, se están pasando bien a gusto. Huele a muerto y a calcetas sudadas ahí. Luis se hizo un facial, así que vamos a preguntarle cómo le fue. ¿Qué tal la experiencia de la mascarilla? Agustirri. Palabras profundas de Luis. ¿De dónde sacaste eso?
Ahí está muy bueno. ¿Qué tal el pancito de aquí? Delicioso, es una exquisitez. Tanto que me traje para el hotel. ¡Ay, panecito, vean! Se ve delicioso, es gratis. Los mejores panecitos que he probado hace mucho tiempo. Pero lo padre es que el bosque es grande, pero es muy tranquilo, no hay mucha gente y puedes venir a despejarte, a relajarte, puedes ser libre aquí. Le doy 1000 de 10. Y ahora sí, señores, llegó la hora de dejar huella en este lugar. Bueno, gente, se hizo lo que se pudo. Ahí está, plasmamos el nombre de nuestra comunidad en Bélgica y al lado del logo de Tomorrowland. Se logró, llegamos lejos, señores. Cuarto día. Efectivamente, me enfermé. Ay, no. Perdón si me veo demasiado destruida, pero acabo de llegar y literalmente me metí a la cama y me fui a dormir y sudar para poder estar mejor para dentro de 2 días. Hoy es miércoles, mañana tengo que trasladarme al hotel donde va a estar lo de YouTube para que el viernes empecemos con Tomorrowland otra vez. Y no puedo enfermarme, gente. No puedo estar así. Me tuve que comprar un té y unas pastillas y esto para la garganta que no lo he usado porque me da miedo usarlo. Y ahora sí, estoy solita. Todo el squad, todo el equipo de Tomorrowland del primer fin de semana, pues ya cada quien se fue a sus destinos. Solo esperemos que por este fin de semana pueda mejorar, porque chicos, seguramente para cuando salga este video pues ya pueda decirles, tengo como 3-4 días para recuperarme, porque me voy al Summer Camp y no me puedo ir así. Un dato interesante es que si en las noches te sientes mal no hay farmacias abiertas, pero hay maquinitas expendedoras con medicamentos y cosas necesarias por si te sientes mal. No había mucho para la garganta, ¿verdad? Y hubo un chico que tiene un restaurante mexicano que me reconoció y que estuve comiendo en su restaurante, me vio enfermita y me llevó mi tecito, un tecito de jengibre para matar la cosa esta que tengo en la garganta, y me hizo caldito de birria porque pues era lo que había. Si estás viendo esto, muchísimas gracias, me salvaste, me ayudó demasiado, aunque ahorita no suene bien del todo, pero bueno, vamos a ver si nos logramos recuperar. Ahora sí, voy a descansar.